una reunión en la legislatura y la presencia de referentes de la CTA y la CGT es fundamental, digamos, en el marco de esta reunión. ¿Cuándo se avecina la movilización y paro del día 30 de la CTA y el paro del 6 de abril de la CGT? Según algunos allegados a las dos centrales sindicales, sostienen que la idea es hacer un paro en común. La diferencia está en la movilización. La CTA quiere adelantar el paro de la CGT para el 30 de marzo, la CGT quiere retrasar el paro de la CTA para el 6 de abril, quizás haya una fecha intermedia, lo que pasa es que ambas entidades sindicales convocaron el paro. La idea de la CTA es que se adelante el paro. Fueron convocados por Gustavo Vera, legislador porteño. Habrá seguramente un mensaje del Papa Francisco. La idea, reiteramos, sería unificar la intención o la fecha de paro. Yanina Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Belén. Buenas tardes, Antonio. Sergio Palazzo, el secretario del Sindicato de Bancarios, Pablo Moyano, el líder de camioneros, y Pablo Micheli, el referente de la CTA, fueron los tres sindicalistas convocados para esta charla, donde quedó en claro que el 30 de marzo se va a movilizar la CTA, el paro nacional convocado para el 6 de abril por parte de la CGT, y mirando esas tres caras de los tres sindicalistas, la pregunta, Palazzo, como para arrancar así livianita la nota, ¿es la imagen de un nuevo triunvirato? No, para nada, es una convocatoria que hizo el legislador Vera, que entendió que teníamos que estar los tres, nosotros la aceptamos gustoso, con Gustavo tenemos una muy buena relación, y fue la expresión de lo que nosotros entendemos que tiene que ser confrontar con este modelo económico a través de una medida de fuerza que está prevista para el 6 en el caso de la CGT, y que tanto la Asociación Bancaria como los sindicatos de la Corriente Federal venían propiciando y van a acompañar ese día. Ustedes desde Bancarios acompañan el paro del 6 de abril. Pablo Micheli dejó abierta la invitación para que al menos también participen de la movilización que realizan la CTA el 30 de marzo. ¿Cuál es la postura con respecto a esta movilización? Se analizará, nosotros correspondemos que nuestra actividad está enrolada dentro de la CGT. Siempre que los compañeros han habido alguna protesta, la Asociación Bancaria ha estado presente, los ha acompañado, así que será motivo de análisis nuestra concurrencia ahí, pero básicamente me parece que no hay que distraer los esfuerzos y centrarse en que la medida de fuerza sea contundente el día 6. Palazzo, en los últimos meses desde Bancarios se hicieron varias movilizaciones, paros, peleando por las paritarias, lograron finalmente resultados. ¿Cuál es la postura y cómo ven ustedes la gestión del gobierno? Porque también en esta charla se convocó a que podrían denunciar en Ginebra en el mes de junio al ministro de Trabajo por persecución sindical. Sí, el planteo lo hizo Pablo Micheli. Yo creo que el gobierno se entromete en las paritarias cuando en realidad no le conviene o saltan la pauta que ellos establecen. Claramente lo nuestro fue un caso testigo, inclusive terminamos judicializando una paritaria y en donde, como el resultado judicial le fue adverso, fueron a buscar a los jueces con un juicio político. Lo mismo han pretendido hacer con el juez Arias en la provincia de Buenos Aires en el conflicto docente. Quiere decir que hay una intromisión específica del Poder Ejecutivo en algo que debería ser la libre discusión democrática entre los sectores patronales y los trabajadores a través de la paritaria. Si hay un diálogo social por excelencia es precisamente la paritaria, y este gobierno que se dice de buscar el diálogo tiene que permitir esa libertad de discutir. ¿Por qué una actividad que ha sido rentable no puede sacar un aumento por encima de la inflación para recuperar poder adquisitivo? ¿O por qué se pretende no reconocer que hubo una pérdida de poder adquisitivo a mano de la inflación el año pasado con relación a los acuerdos salariales? Ponerle un cepo a la paritaria no es de gobierno democrático que digamos, ¿no? ¿Cómo evalúan la gestión de los últimos meses del presidente Mauricio Macri, ya que ustedes responden y ratifican esta convocatoria a un paro sin movilización para el 6 de abril, donde aseguran que va a tener un amplio acatamiento, al menos así lo dijeron recién? Nosotros siempre hemos hecho una evaluación negativa desde el primer momento del gobierno del ingeniero Macri. Creemos que claramente definió hacia dónde apuntan sus políticas el día que decidió eliminar las retenciones a las mineras, al agro, y decidió incumplir su promesa electoral de que los trabajadores no pagaran ganancia, entre otras cosas. La apertura indiscriminada de importaciones, que hace que muchos trabajadores argentinos pierdan su empleo, es parte de una política que vemos que está atacando fuertemente los intereses de la clase trabajadora, así que la evaluación es absolutamente negativa y creemos que ante el pretendido avance que tienen de ir por los convenios colectivos y las leyes laborales, precarizando el empleo para que actúe como disciplinador después de la paritaria y de la distribución del ingreso, se hace necesario que haya una confrontación por parte del movimiento obrero con este gobierno. ¿Cuál es la convocatoria que hacen desde el sindicato bancario
6 de abril. El 6 de abril es un paro total de actividades, sin concurrencia al lugar de trabajo, como lo ha dispuesto la CGT, a la que pertenece la Asociación Bancaria. María Belén, Antonio, no sé si ustedes quieren que le transmita alguna pregunta al líder del sindicato bancario, al referente Sergio Palazzo, que ya se está retirando de la legislatura. Sí, ha sido excelente tu entrevista, Yanina. Quizás por el tema, escucha, María Belén. Sí, por el tema de las paritarias, viste que dice que no hay que ponerle un tope a las paritarias. Por ejemplo, mañana hay reunión con los docentes, viste, y se está poniendo un tope del 22,5%. ¿Cuál considera él que debe ser el margen de negociación o debe ser absolutamente libre o hasta dónde llegaría en el marco de las paritarias? Antes de que llegue justo Pablo Micheli y María Belén, le vamos a transmitir entonces a Palazzo. ¿Cuál creen que debe ser el límite? ¿Tiene que haber un límite en las paritarias, teniendo en cuenta, y por ahí como ustedes, si bien no le pertenece, la problemática que tienen los gremios docentes? Bueno, en primer lugar nos solidarizamos con los trabajadores docentes, no solo por la intención del gobierno de ponerle un cepo a su paritaria, sino por la estigmatización que están haciendo de los trabajadores docentes. Segundo, cada sector discute su paritaria y la discute sobre tres ejes: el proceso inflacionario, la carga impositiva que tiene el salario y la actividad que representa. En muchos sectores donde hay problemas de actividad, seguramente los compañeros con el acuerdo salarial vinculado a la inflación pueden tener una respuesta. Hay otros sectores que ganan dinero cuantiosamente o en forma acrecentada. ¿Por qué no discutir una paritaria mayor? Estos son los tres ejes de una discusión paritaria y creo que tiene que darse en la más absoluta libertad de que el trabajador no sea la variable de ajuste y el que pierda en esta situación. No tiene que haber un techo a las paritarias, el techo lo impone la realidad de cada actividad, la fuerza del sindicato y, como dije, el proceso inflacionario, la carga impositiva del salario y lo que representa la actividad en el marco de la actividad económica. Muchísimas gracias, Palazzo. Pablo Micheli, referente de la CTA. Recién cuando comenzaba la nota con Palazzo le preguntaba si esta imagen de ustedes tres, la tuya, la de Pablo Moyano y la de Sergio Palazzo, ¿es la imagen de un nuevo triunvirato? No lo creo, no. Pero podría ser. No sé, somos distintas centrales, entonces eso es muy difícil. Pero aparte, me parece que eso lo tiene que resolver el Consejo Directivo de la CGT. No obstante, sí, una linda foto, pero lo más importante fue lo que dijimos, los tres coincidimos en unir fuerzas contra lo que consideramos un brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional contra los trabajadores, una política brutalmente antisindical que lleva adelante el gobierno de Macri, diálogo cortado por todas partes, una actitud de demonizar el conflicto docente y a los propios maestros y maestras de la Argentina. La verdad que las maestras y los maestros siempre nos hemos acostumbrado a que eran como parte de nuestra familia, seres muy queridos, y hoy lo están poniendo enfrentado a toda la sociedad como que son los demonios desestabilizadores, porque están reclamando que en lugar de que haya menos democracia, haya más democracia. El gobierno, ¿qué hace? Les baja la paritaria nacional, les desiguala el salario en el orden nacional y no les quiere dar el porcentaje de aumento que corresponde para no estar debajo de la línea de pobreza. Pablo, la CTA marcha el 30 de marzo, la CGT para pero no moviliza el 6 de abril. ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo y cuál es la postura que van a llevar ustedes adelante el 30 de marzo? Porque el camino de la unidad no es un camino... ¿Muchas piedras? Tiene piedra, espina, de todo, barreras, de todo lo que se puede imaginar. Los argentinos somos complicados para construir unidad en la diversidad. Ahora, me parece que hoy Pablo tuvo Moyano un compromiso conmigo de que va a ir él con varios compañeros del Consejo Directivo al 30 de marzo a nuestra movilización y probablemente ellos acompañen con algunos. Y otros sindicatos de la CGT también lo van a hacer. Y el 6 de abril vamos a ir todos juntos. Probablemente la próxima vez, porque esto no se agota, lamentablemente ojalá se resolviera todo con el paro y la movilización del paro del 6 y la movilización del 30. Ojalá el gobierno mejorara la situación de los 5 puntos que estamos planteando, que es parar los despidos, que se abra la paritaria docente a nivel nacional, que el presidente le dé la jubilación mínima igual a lo que él dijo en el programa de la señora, 9.000 y pico de pesos, o sea, un aumento de emergencia para los jubilados, que haya, no haya pie encima de la paritaria, en el techo de la paritaria, que se pueda discutir salarios libremente. Entonces, si esas cosas se resolvieran, bueno, sería ideal y no habría más medidas por ahora. Ahora, si no, las tres centrales tenemos que tender a que el próximo paro sea juntos.
¿Esos son los motivos por el cual la CTA marcha el próximo 30? Sí, porque nosotros creemos que tenía que ser paro con movilización. No se puede el mismo día, porque va a estar todo el transporte parado. Haremos la movilización unos días antes del paro, pero el paro lo hacemos todos juntos. ¿Cómo se van a movilizar y en qué consiste la movilización en todo el país a lo largo y a lo ancho el próximo jueves? Bueno, la movilización va a ser con una concentración a partir de las 14 en Avenida de Mayo, 9 de julio, y de ahí marcharemos hacia la Plaza de Mayo, donde va a ser el acto central. A eso de las 5 de la tarde va a ser el acto principal. Van a venir algunos compañeros del Gran Buenos Aires, de las ciudades del interior de la provincia y de provincias limítrofes a la provincia de Buenos Aires, pero va a haber muchas movilizaciones y acciones en cada capital de provincia. ¿Eso incluye cortes de rutas? No, aquí en la ciudad de Buenos Aires no va a haber corte, en el Gran Buenos Aires tampoco, no sé en el interior del país, pero creo que no, se va a dar movilizaciones en toda la Argentina. Muchísimas gracias, Pablo. María Belén, entonces, Antonio, la marcha de la CTA para el próximo jueves prevista a las 14 horas, se concentran en Avenida de Mayo, el acto central y de cierre se va a dar en la plaza. Y para finalizar, si tenemos un minuto más, José Vera, que fue el convocante, Gustavo Vera, perdón, el convocante a estas tres figuras del sindicalismo. ¿Cuál es el balance que puedes dejar teniendo en cuenta que tres referentes de tres sindicatos y de centrales distintas estuvieron unidos hoy, al menos en esta charla en la legislatura, Gustavo? El balance es muy bueno porque vienen trabajando e interactuando hace mucho tiempo y es un momento donde es necesario que los principales referentes de las centrales sindicales trabajen mancomunadamente porque los reclamos son más o menos iguales. Tiene que ver con la defensa de las pymes, tiene que ver con las paritarias libres, tiene que ver con la revisión de los precios de la canasta básica, de las tarifas, de los servicios. Tiene que ver con que el gobierno escuche estos reclamos y convoque una sincera y verdadera concertación económica social y no un diálogo de sordos, porque hasta ahora el gobierno hace como que dialoga, se saca una foto, pero después no cumple con lo que promete, como por ejemplo en diciembre que se había comprometido a que en el verano no iba a haber despidos y sin embargo hubo despidos a Mansalva, en Pangón, Pampero, AGR Clarín, en Sancor, en un montón de empresas. Entonces, bueno, se espera concretamente que a partir de la contundencia que tenga el paro general del 6 de abril y de la masividad que va a tener seguramente la movilización del 30 de marzo, el gobierno sinceramente convoca un diálogo, pero no un diálogo de sordo, no un diálogo para la foto, sino un diálogo para empezar a modificar algunas cuestiones de la política económica que están perjudicando mucho a los argentinos. Vos tenés que pensar que en este momento el 70% de la población económicamente activa tiene serios problemas para llegar a fin de mes. Solamente un 20% percibe un ingreso superior a los 30.000 pesos y todos sabemos que esa cifra apenas alcanza para llegar justo a fin de mes en condiciones más o menos dignas. La abrumadora mayoría está por debajo de esa cifra y la verdad que hay muchísima angustia social que no tiene nada que ver con ninguna desestabilización, sino que tiene que ver con la cuestión básica de supervivencia. Muchísimas gracias. La palabra entonces del legislador Gustavo Vera, quien fue el convocante a estos tres sindicalistas que dejaron en claro entonces la movilización el jueves de la CTA y el paro nacional convocado por la CGT unificada el próximo 6 de abril. Gracias, Janina. Sí, bueno, acá queda muy en claro, todas estas cuestiones que por más que haya dos fechas, ¿no es cierto?, el 30 de marzo, que ya lo habíamos anunciado, ¿te acordás acá en C5N? Porque tuvimos la posibilidad de escuchar a la CTA respecto a esa convocatoria y el paro para el 6 de abril. La lucha, digamos, es común y que tiene que ver con el ajuste. Y además un tema importante porque ahora que se están barajando todas las paritarias y se está viendo a ver cuál va a ser la proyección anual inflacionaria y en base a eso cuál será el aumento de sueldo y digamos en qué cómodas cuotas, porque por lo general es así, dicen no hay ningún tope, acá que no nos pongan un cepo a las paritarias, ¿no? El tema va a ser mañana. Con los docentes, decís, sí. Porque si el gobierno firma un decreto del 22,5%, a ver, si bien a los docentes los coloquen en un cuello de botella, también hay una realidad, que es un antecedente, claro. Y no creo que los gremios acepten este antecedente, porque no existe el caso de una paritaria por decreto, sería la primera vez, y esto va a generar un conflicto muy profundo. Casualmente es un día antes o 2 días antes del paro convocado por la CTA. Claro. Los docentes son más afines a la CTA que a la CGT. Sí. Por ende, seguramente será un paro mucho más contundente el docente y un paro quizás
que lleve adelante la CTA e involucre a casi todo el Estado. Claro. Médicos, hospitales. Desde ya. Y bueno, por otra parte también convengamos que ya un decreto viola la esencia misma de lo que es una paritaria, porque justamente la paritaria reúne a las partes para llegar a algún acuerdo. Julián Guarino tiene más información al respecto. ¿Qué puede llegar a pasar mañana en la reunión con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, me parece muy importante lo que vos marcabas recién, ¿no? El ánimo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires es llevar una oferta, esto que por lo menos hasta ahora lo que ha trascendido es que esta oferta sería del 22,5%, es decir, hay un esfuerzo por parte de la provincia de Buenos Aires de subir en algún punto lo que es la alícuota que se ajustaría eventualmente el caso de los salarios docentes. Lo que no sabemos todavía, y yo digo hay que apostarle también a ese escenario, es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría llegar a acercar algún tipo de propuesta para abrir una paritaria de carácter nacional, que no sería salarial, pero que sí tendría algunos ítems, algunos rubros de carácter laboral. Es decir, el gobierno cedería en parte a lo que es el pedido por, a merced un poco de lo que ha sido el impulso que ha requerido el Frente Gremial Docente a nivel nacional, compuesto por 5 gremios docentes, de abrir paritarias de carácter federal. A partir de ahí el gobierno diría, miren, abrimos la paritaria no para negociar salarios, porque cada una de las provincias lo viene negociando. Esto es una especie de trampa también, ¿no? Digo, es un porque, capricho también. Claro, porque en rigor hay muchas provincias que están esperando a ver qué pasa mañana en Buenos Aires para ver si proceden de la misma manera que Buenos Aires. Esto es a través de un decreto, como el que vos marcabas, Belén, recién, es decir, 22,5%. Hay otras provincias que, por ejemplo, en el caso de Mendoza, en el caso de San Juan, pues, tienen listos decretos del orden del 20-22%. Hoy Santa Fe le va a ofrecer a los docentes 25%. Vamos a ver si efectivamente esto da lugar a un acuerdo. Pero claramente hay 14 distritos que están esperando a ver qué hace Buenos Aires. Y Buenos Aires está amenazando a los docentes con que si no se acercan en lo que es la propuesta, bueno, finalmente van a ir con un decreto, con una cláusula de ajuste también, es decir, una cláusula gatillo que también serviría para empatarle a la inflación en el caso que la inflación supere 22,5%. Sería tremendo que fuese por decreto. Y por otra parte, bien señalas la cantidad de provincias que todavía se encuentran en conflicto. En el caso de la provincia de Buenos Aires, han dejado a los distintos distritos, digamos, dentro de la propia provincia para tener libertad de acción. O sea, si quieren van a clases o no. Es más, le dicen a los padres que llamen a los colegios para ver si van a tener clases o no, justamente por esa libertad de acción, porque no continúa la medida de fuerza y van a ver qué pasa respecto a mañana. Ahora vos dijiste que en algo cedería el gobierno de la provincia respecto a ese 22,5%. ¿Hasta cuánto, digamos, el gobierno estaría dispuesto a sumar a ese porcentaje? No demasiado más, O sea, es decir, ese 22,5 es prácticamente... Es el tope. Podría llegar al 23%, pero está muy lejos de el piso que en principio Roberto Varela ha dejado trascender del 28%. Es decir, realmente faltan entre 4, 5, 6 puntos en el medio. Que hablamos de miles y miles de millones de pesos. Es una distancia realmente muy fuerte. Por eso es muy larga la distancia. Sí, así es. Y por eso digo, quizás se pueda cortar esa distancia en esta eventual propuesta que podría llegar a ser en el día de mañana el gobierno nacional, a través de un interlocutor ligado a la provincia de Buenos Aires, como es María Eugenia Vidal, diciendo, bueno, señores, nosotros ofrecemos 22,5% más la cláusula de ajuste, más una suma fija a cuenta de lo que es la recuperación del poder adquisitivo que pasó, y a eso se le sumaría al mismo tiempo una instancia ulterior de abrir paritaria a nivel nacional para que los gremios docentes tengan de alguna manera una respuesta a lo que es su pedido, pero en esa discusión no entrarían los salarios. Está bueno también anunciar, Julián, que la justicia dio marcha atrás a la intención que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro, que al mismo tiempo tampoco avaló que se pague el presentismo. Por ende, esto también genera un conflicto fuerte dentro del mismo conflicto, y hay que ver, porque si se firma un decreto yo creo que se profundiza la medida de fuerza. Va a ser un tema... Ese es uno de los peligros, ¿no? Claro, es una pulseada porque que es una pulseada que el gobierno parece... Que la puede parar Bullrich, a lo que ha trascendido en las últimas horas, que también hay una especie de, yo diría, revisión de la posición que se había tomado hasta ahora,
en algún punto se detecta y se identifica que los docentes han conformado un núcleo duro de negociación que es muy difícil de romper, y en ese sentido, bueno, va el gobierno bonaerense a tratar de, yo digo, acercarle una propuesta que se diferencie de las anteriores. Este es el primer dato, es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que ofrecer algo totalmente distinto a lo que había de alguna manera tenido lugar hasta ahora. Aumentó, digamos, llegando al 22,5%, pero además también habría un ajuste por inflación. No sé si van a ceder los gremios en este sentido, pero de todas maneras, hoy están insistiendo en la apertura de las paritarias nacionales. El gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que paritaria nacional no va a haber, pero la CETERA, gremio tan fuerte a nivel nacional, o sea, recordemos, ¿no es cierto?, los últimos paros, 2 días la semana pasada, sí, 2 días la semana anterior también, a la cual se suma, por ejemplo, SUTEBA, que está enrolada en CETERA y demás, se han sumado muchísimos gremios docentes distritales, digamos, además recordemos la marcha federal, e insisten con la paritaria nacional. ¿Hasta dónde estarían dispuestos, de acuerdo a la información que tenés, Juliana, a moverse ese punto? Porque el gobierno dice que no va a haber. Marcos Peña dijo que no. No, Marcos Peña, Esteban Burrich, le dijeron todos. Sí, hay una posición muy firme por parte del gobierno bonaerense, pero también del gobierno nacional, de no abrir paritarias, por lo menos en la discusión salarial. Los gobernadores están apoyando esta posición, es decir, los gobernadores están acelerando las negociaciones, porque lo que quieren hacer es cerrar primero lo que es una mesa salarial, para después que la convocatoria a nivel federal tenga determinado tipo de éxito. Es decir, que a la hora de que el gobierno, a través del ministro de Educación Esteban Bullrich, llame a una paritaria de carácter federal para todo el país, bueno, los salarios sean, de alguna manera, ya estén definidos, si se quiere, es decir, ya estén cerradas muchas de las mesas de negociación. ¿Sabes cuánto subiría, Julián, si llegan a incorporar los no remunerativos al salario docente? ¿Sabes cuál sería el aumento? Más del 56%. Bueno, pero ahí esos ítems hay que tenerlos en cuenta, porque el gobierno... Eso sumaría más del 56%. Bueno, es una paritaria testigo, Antonio, y ustedes saben también como yo que en las últimas horas el gobierno también se metió en lo que es la negociación paritaria del sector privado. Primero en los empleados de comercio, donde se cerró... un 10 más un 10. Un 10 más un 10, da 18,5 casi. Y el 10 de agosto sí. Claro, se incorpora después en el segundo pago, te termina dando entre 18,5 y 19% en el año. A esto va a haber que sumarle conversaciones que va a tener esta misma semana el gobierno con la UTA, que conduce Roberto Fernández, donde todavía no está definido el incremento, ya tiene 10%. Pero el gobierno tiene para apretar algo muy fuerte, que son los subsidios. Claro. Donde la UTA diga que no le saca los subsidios. Es un elemento muy fuerte para negociar. Un elemento crucial. Por eso el gobierno no quiere negociar antes del paro, porque el paro, digamos, con el transporte es total, ¿viste? Total. Nadie puede ir a trabajar. Bancos y transportes, paro total. Y hay un elemento de desgaste, Belén, Antonio, que me parece que también hay que tener en cuenta. Es decir, el gobierno ha tomado nota que a lo largo de las últimas semanas la adhesión a las medidas de fuerza por parte de los docentes ha bajado, lo ha reconocido incluso el propio Roberto Baradel en su momento, hace una semana, cuando dijo, miren, el nivel de adhesión, la realidad es que ha pasado del 80 al 60, después del 60 al 50. Claro, en una instancia como esta probablemente vuelva a surgir, yo creo, muy probablemente, un movimiento y una alta adhesión eventualmente ante una medida de fuerza, sobre todo al paro que ha convocado la CGT el 6 de abril. Pero de todas maneras, también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, poniendo la figura que tiene mejor imagen dentro del gobierno, que es María Eugenia Vidal, también está perdiendo imagen positiva, la gobernadora, entre 5 y 6 puntos se calcula, y no solo ella, sino también en las últimas horas el ministro de Educación Esteban Bullrich, que sonaba como candidato para senador, bueno, también ha bajado en lo que es la imagen positiva que tiene, entre 4 y 5 puntos. Es decir, a todos los referentes de esta negociación les está costando muchísimo sostener los niveles de popularidad que traían, por lo menos hasta distancia, que empezaron a negociar. Que, Julián, no hay nada más duro para un gobierno que un paro docente. Sí. Un paro en la salud son los dos paros que te pueden poner en jaque un gobierno. Este paro, recordá de la Rúa, Alfonsín en el 88, este paro está poniendo en jaque la imagen positiva, si vos querés, de los principales referentes del oficialismo. Esto, si no hay una solución rápida, va a ser complicado. Y hay chicos que han tenido 1 día, 2 días de clase. Nada, y algunos nada. Nada, digamos. Nada. Y hace casi un mes que empezaron las clases. Y uno recuerda el paro del año 2001. Vos recordás que en Entre Ríos, por ejemplo, hubo 5 días de clase y pasaron de grado por decreto.
O sea, no se puede volver a esa situación porque es caótico. Claro, Sí, yo creo que no hay solución va a tener que haber. Creo que la reunión de mañana va a ser importante. fundamental, ¿no? Sí, Así es, desde yo ya. creo que hay que seguir de cerca esa reunión, es prácticamente un encuentro testigo para el resto de las provincias y obviamente a partir de allí uno puede inferir, bueno, cuál va a ser el itinerario que va a recorrer lo que son las distintas mesas de negociación en las distintas provincias, porque está claro que si el gobierno no quiere abrir una paritaria de carácter nacional para los salarios, bueno, va a haber que circunscribirse muy probablemente a lo que terminen negociando los gobernadores con los frentes de cada una de las provincias y después sí seguir de cerca la gestión de Esteban Bullrich, que hoy está en Holanda, está en Holanda junto con también el ministro de Trabajo Jorge Triaca, pero que tendría que volver pronto porque realmente digo debería estar acá, sí, ¿no? tendría que estar acá, sí, ¿verdad? empezando las Claramente clases. sí. Me parece que no es muy apropiado. Yo creo que sí, Es un mal mensaje que el ministro esté en Tendría que estar Holanda acá. en pleno conflicto Así docente es. con una paritaria mañana que puede llegar a ser muy complicada para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no?